pensé, bueno, si en Sevilla ha salido bien, en Málaga va a ser ya un éxito total, ¿no? Y el día del evento, pues cayó una tromba de agua espantosa, hubo alerta naranja y no vino absolutamente nadie, ¿no? Mira, yo tengo un objetivo y es desarrollar la mejor feria de franquicias del mundo. En toda historia de éxito hay desafíos y momentos donde uno no lo ve claro. La franquicia no es un producto financiero, no es poner una máquina, sino que requiere un trabajo, una dedicación, yo diría que incluso una cierta pasión. Esa pasión que bien mencionás, para mí es el componente que hace que sean o regularmente exitoso o muy exitoso, digo. ¿Cuántos eventos, cuántas actividades son capaces en un día de generar ese volumen de inversión y esa creación de puestos de trabajo? Muy buenos días, bienvenidos a todos. Estamos en un episodio más de Detrás del Negocio, el podcast de franquicias que crecen, donde exploramos la vida de quienes con visión, con estrategia y con un propósito lideran negocios que terminan siendo modelos de éxito. Hoy tenemos el placer de que nos acompañe Prudencio Martínez Franco, 25 años de experiencia en el sector de franquicias, abogado y director de, yo puedo decir, la feria más importante de franquicias que tiene el país. Bienvenido, Prudencio. Muchas gracias. Un placer tenerte. Muchas gracias por invitarme a compartir este rato con vosotros. Bueno, en primer lugar, digamos, ¿qué es FrankyShop? Presentarnos un poco quién eres tú, qué es lo que vienes haciendo. Ya son 15 años de FrankyShop, así que seguramente tengas mucho para decirnos. Muy bien, bueno, empezando por el emprendedor, ¿no? Como has dicho, soy abogado, estoy especializado en el sector de la franquicia, llevo ya más de 25 años dedicado a esta actividad. Y bueno, desde el primer momento me llamó mucho la atención el sector de la franquicia. Terminé mis estudios de Derecho, hice un máster en Dirección Internacional de Empresas y tuve la suerte de contar con un magnífico profesor, un abogado francés, Jean-Marie Leloup, especializado en franquicia, abogado en aquella época de McDonald's y de otras marcas muy importantes en Francia, y me introdujo en el mundo de la franquicia, que me pareció apasionante, a caballo entre el derecho y la actividad empresarial, ¿no? Entonces, bueno, durante una serie de años estuve ejerciendo la abogacía, continúo a día de hoy, y me fui introduciendo en el sector. Empecé a colaborar con la Asociación de Franquiciadores de Andalucía. Tuve la oportunidad ya de tratar directamente con los franquiciadores, ¿no? Porque cuando uno empieza en cualquier sector de actividad tienes que decir que sabes, pero realmente es con el tiempo y conociendo gente y conociendo experiencias empresariales cuando realmente empiezas a conocer un poco más a fondo el sector, ¿no? Y como digo, la colaboración como secretario de la Asociación de Franquiciadores de Andalucía me permitió entrar en contacto de lleno con el sector y acompañar a los asociados de Franca, que es como se llamaba aquella asociación, en la participación en ferias, ¿no? Y ahí fue donde tuve la impresión de que las ferias que había en aquel momento, que tenían bastante prestigio y eran muy conocidas a nivel incluso internacional, pero tenía la sensación que no terminaban de dar respuesta a las necesidades de los franquiciadores, ¿no? Y coincidió que tuve la oportunidad de participar en Futuroscope, en Poitiers, a una feria empresarial que me pareció muy, muy original. Te estoy hablando de hace 20 años aproximadamente. Y me pareció muy original porque participé con el despacho con el que yo colaboraba, y eran reuniones de 20 minutos donde en ocasiones intervenías como comprador de servicios y en otras como vendedor, ¿no? Entonces en nuestro despacho teníamos reuniones con potenciales clientes, 20 minutos, sonaba una campana, salíamos todos fuera, volvíamos a entrar y entonces teníamos una reunión como compradores, por ejemplo, pues servicios de traducción jurada para nuestro despacho, ¿no? Y por cerrar un poco el círculo, también en aquella época Internet empezaba a tener importancia, ¿no? Ahora es muy evidente, pero en aquella época no lo era tanto. Y con estas ideas se me ocurrió, ¿por qué no organizar ferias de franquicias, encuentros realmente de negocios entre las marcas franquiciadoras y los emprendedores o inversores que querían montar su negocio en régimen de franquicias,
a través de reuniones previamente concertadas de 30 minutos y sobre la base de una plataforma en Internet que facilitara esa puesta en contacto de manera organizada y más productiva y más eficiente que las ferias tradicionales, ¿no? Y ese fue el origen de Frankie Shop. 15 años, ¿no? Frankie Shop. Efectivamente, 15 años. La otra vez contaste una anécdota de cómo comenzaste y cómo estuviste a un muy poquito de no continuar, ¿no? Efectivamente, como os contaba el otro día, la primera edición pues salió muy bien, la verdad es que estaba muy satisfecho y pensé que podíamos replicar el modelo. En aquel momento pensé en Málaga, ¿no? Pues, la primera fue en Sevilla. La primera fue en Sevilla, yo soy de Sevilla, empezamos la actividad allí en Sevilla y bueno, como había funcionado bien, pensé que podíamos hacerlo en Málaga. De hecho, pues me desplacé a Málaga, visité el Palacio de Congresos y Exposiciones de Málaga, que es precioso, y alquilé una sala estupenda con unos ventanales gigantescos, el cielo azul, la meteorología de Málaga tan agradable, tan buena temperatura. Pensé, bueno, si en Sevilla ha salido bien, en Málaga va a ser ya un éxito total, ¿no? Y el día del evento, pues cayó una tromba de agua espantosa, hubo alerta naranja y no vino absolutamente nadie, ¿no? Entonces, bueno, imagínate el pabellón con las marcas participantes, con los responsables de expansión, pero no venía nadie del público. Y efectivamente, pues fue un golpe duro, ¿no? Porque venía de una edición que había salido muy bien, que había gente, que había ambiente, que había reuniones, y pasamos a la desolación más absoluta, ¿no? Y fue un golpe, pero bueno, como comentaba el otro día, las marcas participantes, los clientes, me dijeron que, bueno, que había sido mala suerte, que efectivamente había sido así, pero que les gustaba el modelo de feria que proponía y que nos daban un voto de confianza y que se iban a apuntar a la siguiente que organizáramos, ¿no? Entonces, bueno, dentro de la decepción, pues quedó ahí un pequeño rescoldo que me animó a la siguiente feria. Y a continuar, muy bien. Es que creo que en toda historia de éxito hay desafíos y momentos donde uno no lo ve claro y termina confiando y sintiendo, me parece, lo que se escucha en tu entorno, lo que escuchás aquí dentro y decís, esto tiene sentido hacerlo, aportamos un valor. Claro que no. sí, claro que sí. Lo que pasa, bueno, ya depende un poco del carácter de cada uno, ¿no? Es verdad, y esto si pudiera dar un consejo a un emprendedor, sería el primer consejo de esta charla, si puedo dar alguno. Sí, claro. Y es que cuando te hacen un comentario negativo, normalmente te afecta mucho. Y un comentario negativo casi que borra de un plumazo 4 positivos que te han podido dar anteriormente, ¿no? Y yo creo que hay que relativizar, ¿no? Por lo menos yo he aprendido que cuando me hacen un comentario negativo o una crítica, siempre que sea constructiva, bueno, pues como se suele decir, es un consejo muy valioso, hay que tomar nota, pero no hay por qué desanimarse o pensar que el modelo no sirve, sino simplemente que hay un aspecto que mejorar, ¿no? Claro. Y no dejarse afectar más de lo necesario ante una sugerencia o una crítica que puede estar perfectamente fundada. Total. Y ayudar a mejorar, ¿no? Total. Y desde que comenzaste a hoy, aparte del internet que claramente y la digitalización que atravesó todos los negocios, ¿dónde crees que hay un mayor agente de cambio o transformación en el sector de las franquicias? ¿Qué te tocó vivir en estos 15 años? Sí, bueno, es un sector cambiante en el sentido de que hay marcas que están muy consolidadas, que tienen una trayectoria de años y que son muy conocidas por casi cualquier persona, incluso a nivel de consumidor, pero hay también una rotación importante, ¿no? Al fin y al cabo, la franquicia nace de una idea empresarial que en un momento dado tiene éxito, pero bueno, el éxito no está garantizado en el tiempo y bueno, hay marcas que por diferentes razones van desapareciendo, van llegando otras nuevas, ¿no? Y hay rotación. Tenemos marcas muy consolidadas y otras que van apareciendo y va cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Efectivamente, el tema de la digitalización, como en todos los sectores de actividad, pues ha supuesto un cambio radical. Yo, por ejemplo, uno de los cambios más importantes que hemos vivido respecto a la idea original, es que cuando empezamos nuestra comunicación era offline. Claro. Era a través de radio, a través de prensa, en fin, a través de los canales. Convocar en ese momento, ¿no? Sí, también es verdad que eran medios que en aquel momento tenían mucho peso, claro, ¿no? Total. Pero
he vivido al 100% la transición al online, ¿no? Claro. Y bueno, eso influyó en que tuve que dimensionar la empresa y preparar la empresa para afrontar ese reto, incorporando perfiles distintos a los que había tenido hasta ese momento y también con cierta incertidumbre porque tampoco sabíamos o estábamos seguros de hasta dónde iba a llegar lo digital, ¿no? Y lo cierto es que hoy en día pues el vuelco ha sido total. Y creo que en ese sentido sí hemos sido innovadores y creo que las primeras campañas de marketing digital para captación de franquiciados pues salieron de Franquishop, que lo que hicimos fue extender a nuestros clientes herramientas que estábamos aplicando para dar a conocer nuestras propias ferias, ¿no? Luego hubo ahí un paréntesis con el tema de la pandemia, que obviamente nos afectó a todos. Pero en nuestro caso en particular, porque nos dedicamos a la organización de eventos, a reunir gente, y fueron momentos duros, ¿no? No solo porque cayó la facturación, tuvimos que reducir el equipo, sino porque, imagínate, convocar un evento para creación de empresas en plena pandemia, ¿no? Claro. A mí, sinceramente, me parecía sorprendente y me decía qué valientes estas personas que vienen aquí buscando oportunidades de negocio con la situación que estamos viviendo. Recuerdo otra vez el caso de Málaga, que le tengo mucho cariño, a pesar de que hemos tenido circunstancias raras allí en Málaga, pero bueno, organizar una feria con las mascarillas, con las pantallas de metacrilato para evitar el contacto personal, que es la esencia de nuestro formato, con pocas marcas, con poco público, pero bueno, también teníamos claro que íbamos a estar ahí y queríamos transmitir al sector que había que seguir intentándolo. Gracias a Dios las cosas después fueron mejorando y creo que el hecho de aguantar ese momento malo pues nos dio cierta credibilidad en el sector. Y fortaleza, ¿no? O sea, sí. Creo que de cada crisis en general se sale fortalecido y el sistema de franquicias mostró una resiliencia importante de cara a la crisis que se nos presentaba.